Hola, buenos días. Otra vez estamos aquí con una entrevista. Hoy tenemos una huésped de excepción, que es Carmen Jiménez Huertas, que es una escritora y filóloga especializada en ingeniería lingüística. Pues Carmen, bienvenida. Y pues hoy hemos escogido un tema muy interesante, que es el lenguaje como camino hacia el despertar de la conciencia. Yo he tenido el placer de escucharte en otros vídeos que me han encantado y para mí es todo un honor poderte tener aquí hoy hablando de este tema que es muy actual y que nos puede ayudar a todos nosotros a entender mejor la realidad que estamos viviendo. Pues te paso la palabra y yo te iré interrumpiendo de vez en cuando en función de lo que se me ocurra, pero bueno, tienes todo el tiempo que quieras para explicarnos en detalle lo que es tu conocimiento sobre el tema. Gracias, Augusto. Muchas gracias por esta oportunidad de poder ir un poquito más allá de las últimas charlas que he dado. Pues voy a profundizar en el aspecto final de las charlas anteriores, que era precisamente qué podemos hacer para utilizar estos mismos caminos de los que nos quejamos tanto, ¿no? Este lenguaje que nos están programando, que nos están manipulando, pues usar las mismas herramientas, pero para despertar de la conciencia. Es decir, si sabemos cómo funciona, que es lo más importante, pues podemos usarlo para el bien, en vez de para el mal, en vez de para manipular, en vez de para dominar a la gente y engañarla, pues vemos que realmente el lenguaje sirve también para sanar, para aprender, para evolucionar, para sembrar palabras con esperanza, en vez de usarlas solamente en plan de manipulación, de dominio y de terror de la población. Y bueno, una primera pregunta. ¿Nosotros cómo podemos darnos cuenta cuando estamos viviendo una manipulación? O sea, ¿qué elementos podemos, digamos, las alarmas que se pueden encender para decir, aquí algo pues no está yendo de la manera correcta? Pues tenemos unos sensores que se llaman emociones. Las emociones son súper rápidas y son involuntarias porque son inconscientes. Entonces, cuando aprendemos a sentir, esto es muy importante, a escuchar nuestro cuerpo, y se dispara una emoción, ahí es una alarma roja que me está hablando de algo. Y en vez de intentar controlarla desde la lógica, de la parte racional, y en vez de intentar esconderla, que todavía es peor, tenemos que escucharla, porque la emoción nos está trayendo información de por qué mi cuerpo está reaccionando de esta manera. Siempre que hay una emoción suele haber una creencia. ¿No es cómo? Sí, sí. ¿Qué son las creencias? Eso es muy importante. Las creencias son ideas o pensamientos que no son míos. No los he pensado yo. Los he creído. ¿Entiendes? Esto es muy importante de entenderlo. Porque la educación y toda la enseñanza de hoy día está basada en creencias. No está basado en saber. Hay un cierto saber, pero poco. La mayoría son grandes hipótesis, muchas de las cuales son hipótesis y trabajos sin contrastar, que se dan como verdades absolutas. Pero fíjate, cuando la gente es capaz de matar por una creencia, es una creencia, es una idea, un constructo mental. ¿Entiendes? Entonces ahí la emoción es la que nos está avisando. Cuando hay una respuesta visceral, emocional, siempre hay una creencia detrás. Piensa que las creencias actúan siempre en presente y siempre son ciertas para el inconsciente. ¿Qué significa eso? A ver, un ejemplo. Imagínate que de pequeño te dijeron, tú no sirves para estudiar, tú eres un inútil, eres tonto, mamá no te quiere. Y tú te lo creíste. Entonces eres capaz de mayor de hacer cualquier cosa para demostrar que no eres tonto, para demostrar, o para que alguien te quiera. Y estarás siempre haciéndolo en presente, cuando fue una frase que a lo mejor se dijo en un momento de enfado hace 30 o 40 años. Pero te la has creído. Y es más, podemos ser tan tontos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos podemos autocastigar nosotros mismos. Cada vez que yo tengo éxito, como yo no sirvo para nada, porque me lo dijeron de pequeño, ¿no? Pues acabo saboteando, ¿no? Entonces, tengo una buena relación, tengo un buen trabajo, tengo algo que me gusta y acabo saboteándolo, porque no me lo merezco, porque me lo he creído. Entonces, las creencias actúan siempre a nivel inconsciente y siempre a través de emociones.
Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Vale. La primera señal es que hay una emoción. Bueno, ¿por qué tengo rabia? ¿Por qué tengo miedo? Pues en vez de dejarla o de controlarla, escucharla. ¿Qué me está diciendo? Porque la emoción no es mala. La emoción me está avisando de algo importante. Por ejemplo, si no tuviera miedo, estoy a la calle sin mirar. Entonces, ¿qué es mejor cuando estás con un niño? Decir, cuidado que viene un coche. No, no. Mucho mejor decirle, mira antes de cruzar. Entonces te estás convirtiendo en una persona prudente. Sin embargo, si solamente le siembras el pánico, el miedo, la emoción, ese niño no les estás enseñando a pensar. Y así con todo, con todo, con todo. Entonces, la primera alarma, la emoción, ¿qué me está diciendo? ¿Esta emoción resuena conmigo? ¿Corresponde a una creencia o es una idea que he pensado yo? Porque te puedo asegurar que el 80% de las cosas que creemos son falsas. Es un porcentaje elevadísimo. Y es más, la mayoría de los miedos que tenemos no suelen nunca suceder. Que todas esas preocupaciones no son más que preocupaciones, no sirven para nada. No de ocuparse de preocuparse. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender primero a detectarlo, como tú has dicho, ¿qué me sirve? ¿Qué es la alarma que me avisa? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Primero dándome cuenta que algo se está moviendo. Pero si tú estás enfermo y le preguntas a un niño, ¿qué te pasa? Me duele la barriga. Y no te sabe contar por qué. Has comido mucho, no sé. ¿Que no has hecho caca? No sé. El niño no sabe porque lo que tiene es un malestar. A nosotros nadie nos ha enseñado la emoción. Entonces tenemos un malestar. Y reaccionamos. Reaccionamos de forma pasiva en vez de accionar de forma activa, de forma responsable, de forma empoderada. Es la persona que se detiene de la calle y mira, es una persona empoderada. Reaccionamos por miedo. Reaccionamos no es lo mismo que accionar. ¿Sí? La persona que acciona es libre, está empoderada. La persona que reacciona por miedo y por emoción es una persona vulnerable. ¿Esto cómo se consigue? A base de observación. Sobre todo a base de sentir, que es lo que nunca nos han enseñado a hacer. No nos enseñan a sentir, no nos enseñan a pensar. Nos enseñan a qué? A ser obedientes y a creernos lo que nos cuentan. Estos son los dos grandes valores de nuestra sociedad. A obedecer. Desde pequeños, ¿no? Si no te portas bien, no se enfada, mamá no te quiere. En la escuela, el que no repite la lección exacta se suspende. Piensa que la educación es obligatoria para que no se escape ninguno. Desde los 6 a los 16, todos los niños la gran educación, que no es educar es conducir, es realmente una formación. Yo le llamo formación porque te ponen en la forma, te clasifican, te dicen lo que tienes que creer, y de ahí no se sale. Y ahora fíjate que toda la población está alfabetizada, está educada teóricamente, tenemos grandes ignorantes. No hay esta gimnasia, esta forma habitual de reflexión, de sabiduría, de humanidad, de compartir lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que veo que tú piensas, lo que tú sabes, lo que necesitas. Todo esto queda fuera de la fórmula. Se premia sobre todo la obediencia, es así. Y las nociones, ¿no? O sea, la educación que se basa más en las nociones y mucho menos en el sentido crítico, en el fomentar sí. el sentido crítico. Sí, pero esa educación no es tanto educación como formación. ¿Entiendes la diferencia? En el que educa, la palabra du, que está en cantidad de palabras, es una raíz que significa mover, producir, es una cosa, pero formar es otra. El conforme, el que está formado, es que tiene una forma, que está encasillado dentro de un esquema. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo esto se basa en creencias, estamos perdidos, porque no sabemos pensar. ¿Vale? Claro. Entonces, primero darme cuenta de que hay una voz en movimiento. Segundo, ser coherente.
Es coherente, porque a ver, ahora nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de los bancos, que son abusivos, nos quejamos del comercio, que se está perdiendo el pequeño comercio, pero ¿tú dónde vas a comprar? ¿No vas a comprar al pequeño comercio o a las grandes superficies? Entonces, ¿qué estás alimentando? Entonces te quejas de cosas, pero después no eres coherente. O me quejo, me pongo en primera persona, ¿no? ¿Y los bancos? ¿En qué banco tengo el dinero? ¿En el ético o en el que me dan más comisiones? Realmente me detengo a pensar otra vez, que si este banco me da más comisiones, ¿y qué está haciendo sus negocios? Pues está especulando en bolsa, está en el tráfico de armas, está subvencionando guerras, solo me interesa que me den una mejor comisión y a darle más dinero, especulando también. Y así con todo, ¿no? Estamos absolutamente atrapados, es decir, vivimos en una sociedad donde la gente está hipotecada, somos auténticos esclavos, un sistema injusto, pero nunca jamás hubiese podido ser posible este sistema sin nuestra confianza. Claro. Y eso, cuando empiezas a darte cuenta, tienes que detenerte. Si no te detienes, mira, para reparar un coche, tienes que parar. ¿Verdad que no lo puedes reparar en marcha? Pues nosotros para reprogramarnos, para aprender a pensar, también tenemos que parar. Para repararnos internamente tenemos que parar. Tenemos que ser capaces de detenernos, escuchar. ¿Por qué me está molestando esto que dice esta persona? Si me molesta es que hay algo en mí. Pongo otro ejemplo. A ver, si viene Pau Gasol o Marc Gasol, que me llamo enano, ¿qué hará? Se va a reír. Un tío que mide casi 2 metros. No le va a afectar para nada que yo le llame enano. Pero si viene un hombre bajito y le llamo enano, se va a ofender. Porque ¿dónde está el problema? ¿En la palabra? No. El problema está en la persona. Si a mí me ofende que me llamen enano, es porque algo hay en mí, falta de autoestima, falta de confianza, una ofensa porque me han insultado. No me he tomado como un insulto de llamen enano. ¿Qué importancia tiene? La gente no tiene piernas y tiene que seguir viviendo. Hay gente que tiene auténticas dificultades para integrarse en la vida, ¿no? Pero nosotros somos capaces de hacer una gran historia de lo nuestro y ofendernos con una palabra. Pues no ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Vale? Entonces, primera, darse cuenta, sentir. Cuando siento, en la emoción, tengo la respuesta, ver qué información me está trayendo. Si me ofendo, ¿por qué me siento ofendido? Si no tiene nada que ver conmigo, no entro en la discusión. Hacer este ejercicio de callarse, de contar hasta 10, que me decían, cuenta hasta 10, es muy sano. Porque el lenguaje cada vez que hablamos estamos generando cosas. Eso tenemos que explicarlo bien. El lenguaje es mucho más que un sistema para comunicar. ¿Qué pasa? Que todos en la escuela hemos estudiado una asignatura súper antipática, porque acabamos odiándola, que es la lengua de literatura, en la que se nos mete cantidad de textos complicados, de gente que escribe un modo raro, en que se nos hacen unos análisis con unas categorías gramaticales que no sabemos para qué sirven. Eso se repite en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Y hacen acabar aborreciendo la lengua. Y creemos que el lenguaje es eso. No, señor, el lenguaje no es eso. El lenguaje es la forma, no solo de comunicarnos, sino la forma de pensar. Es el software con el que nosotros procesamos todos los procesos cognitivos y interrelacionamos nuestras memorias, nuestra diccionario interno lexicón, y con el que nos expresamos con los demás. Pero sobre todo es la base del pensamiento. Entonces, fíjate, ¿qué nos dicen las tradiciones? ¿Qué dice el Génesis en el primer capítulo? En principio fue el verbo. De hecho, usa la palabra logos. Y dijo Dios, que se separe la luz de las tinieblas y la luz. ¿Qué nos están diciendo? Que se crea con la palabra. Y eso lo cuentan todas las religiones, pero no solamente las religiones. ¿Qué hace un mago? ¿Qué hace un mago con su conjuro? ¿Qué hace una oración? ¿Qué hace un mantra? Es palabra, energía puesta en acción. ¿Entiendes? Entonces nosotros cuando hablamos hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como estamos todo el día hablando sandeces, estamos generando caos constantemente.
o miedo constantemente, que es lo que se hace. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de que el lenguaje es creativo y creador, las dos cosas, yo puedo empezar a decidir cómo voy a utilizarlo. Voy a utilizar para insultar o para sembrar, para crecer, para crear, para compartir, para conversar. ¿Cómo lo voy a usar? Ahora fíjate tú con la tele. ¿Qué hacen todos los días sembrando el gran lenguaje del terror y del miedo? Es terrible. Estamos sumergidos ahí en una emoción constante de estrés, en una situación de miedo, terror y sumisión de la población. Porque la finalidad de este lenguaje es conseguir que la gente haga que obedezca. Es lo mismo. El castigo al que no obedece. Eso es exactamente lo mismo que hacían las religiones. Fíjate que antes el poder lo tenía la iglesia, tenían claro, ahí está el engaño, ¿no? Entre Dios y el ser humano, el pueblo, tenía que haber unos intermediarios, que son los que interpretan. Hacen lo mismo. Tenemos Dios, que es el Papa Estado, con los intermediarios, que son los que interpretan, que son los politicachos. Les llamo politicachos con cariño, ¿no? Podría llamarlo de esta manera. Podría decir políticos de mierda directamente, pero son politicachos, son personas absolutamente corruptas, totalmente vulnerables al dinero y al poder. Entonces están siendo utilizados por este gran Dios que es el Papa Estado, por los estados o las élites que están controlando el mundo. Ellos son esclavos más que nosotros, porque encima no pueden salirse de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan? Exactamente la misma estructura que utilizaron durante siglos en la Iglesia. La punición, el pecado y el castigo, ¿vale? Vas a parar al infierno si no eras bueno, ¿no? Ahora hacen lo mismo, ¿no? Tenemos los intermediarios que te castigan, que son la policía, que son las fuerzas del orden. Es muy gracioso que sean las fuerzas del orden a la policía, ¿no? Porque de orden no tienen nada, ¿no? Pero sí se parece la palabra al orden religioso, ¿no? Han copiado exactamente la misma estructura, entonces no hay nada nuevo. Y llevan siglos y siglos y siglos utilizando una serie de estructuras que funcionan para tener a la gente sumida en el miedo y en la obediencia, ¿vale? Entonces, es imprescindible que nos demos cuenta, porque si no me doy cuenta, si no soy capaz de discernir entre lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo sé, hay cosas que yo sé. Por ejemplo, sé que ahora es de día, sé que soy una mujer, sé cómo me llamo, pero hay otras cosas que yo no sé, que me las estoy creyendo. Por ejemplo, cuando me dicen que venimos del mono, lo estoy creyendo. Es una hipótesis y además muy discutida, ¿vale? Cantidad de contenido de los libros de texto son hipótesis, son creencias, ¿vale? Ahora lo que nos cuentan de la pandemia esta y del virus, yo lo sé o me lo estoy creyendo. ¿Y qué hago? Obedezco, por miedo. Es que es lo mismo. Es un patrón que se va aplicando y que les funciona, que lo van repitiendo durante siglos, ¿vale? Entonces, para salir de ahí, ¿cómo salir de ahí? Hay que ponerle conciencia. Por eso he elegido este título, ¿no? El lenguaje como camino hacia el despertar. Empezamos a escuchar. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me hablan los demás? ¿Por qué me ofendo cuando me dicen según qué? ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Cómo estoy hablando yo a los demás? ¿Y cómo me hablo a mí misma? Porque claro, si pienso, sí, quiero un buen trabajo, yo quiero salir de ahí, no me lo voy a creer, pero después estoy todo el día. Ay, fíjate cómo reacciono. He visto personas que llegan a un paso cebra, en un semáforo, se quedan 2 metros atrás. Muchos los ves, están perdidos. Una persona que es incapaz, ya está actuando, porque claro, las creencias determinan mis acciones, completamente. Si yo creo que a menos de 2 metros no voy a contagiar un virus, digo, en el semáforo soy incapaz de ponerme a la buena persona, me queda 2 metros, porque tengo tanto miedo, pero lo hago con todo, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, pero creo que fumar me adelgaza y si dejo de fumar me voy a engordar, ¿tú crees que dejar el trabajo? Voy a conseguirlo. Pero si además en mi grupo de amigos todos fuman y por tanto es un símbolo
o de identidad en el grupo, todavía va a ser más difícil que yo deje el tabaco. Entonces, todas mis creencias inconscientes, las haya creído de pequeña o de adulta, están determinando todas mis actitudes y mis acciones. Es terrible. Entonces, hay que empezar por ahí. Por lo tanto, para reparar, para desprogramar, hay que pararse, hay que escuchar. Escuchar y escucharse. ¿Por qué me estoy enfadando? Y hacer este ejercicio constantemente, al principio puede resultar agotador, porque verás que no resistes ni unos segundos sin pensar. La mente está todo el día activa, dándole a la máquina, ¿no? Incluso muchas veces hasta dormidos pensamos. No se detiene nunca. Pues, entender este proceso y escuchar es imprescindible. Y puede ser útil, por ejemplo, preguntarnos sobre algo que creemos y decirlo, ¿pero eso es cierto o soy yo que lo creo? O sea, en Es cada muy, cosa. muy sano, es un ejercicio muy, muy recomendable. Hacer exactamente eso. Para discernir lo que es una creencia de lo que es una verdad o una realidad. Claro, fíjate, voy a poner un ejemplo. Bueno, tú conoces el cuento del traje del emperador, ¿no? El emperador que va desnudo, le hacen aquel traje, y solamente un niño se atreve a decir que va desnudo, porque la gente no se atreve a reconocer de que el emperador va desnudo, para que los demás no se rían. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente que se da cuenta de que el emperador va desnudo. No se atreven a hablar, porque me van a decir que soy un conspiranoico, me van a decir que yo no soy solidario, porque me van a decir que todos aquellos insultos que se reservan para los disidentes, a los que no obedecen, antes de la religión, que se les podía llegar a quemar a la hoguera, o ahora que te ridiculizan, que te desprestigian, que te sacan de los círculos de expertos, supuestos expertos, que ellos tienen los afines a su ideología, ¿no? Entonces, tú dirás, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. No puede ser que solamente tú te des cuenta de que el emperador va desnudo. Esto me lo han dicho a mí 50.000 veces. Ahora, solo tú tienes razón, ¿no? Los demás están equivocados. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que está muy relacionado con estas fechas en las que vamos a entrar ahora. ¿Qué son los Reyes Magos? Una celebración, la Epifanía, dicen, cuando nació Jesús en un pesebre, y fueron a verlo 3 sabios, que no se sabe si eran 3, y me trajeron ofrendas. ¿Vale? Esto es lo que nos cuenta el mito y la tradición. Y parece que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, sino que es algo un poco más antiguo, pero es igual. Vamos a poner este ejemplo porque es muy útil. De eso a lo que estamos haciendo hoy en día, no hay nada que ver. ¿Qué se hace la Noche de Reyes? Todos los pueblos de España, no sé si en algún otro país, pero en España, gastan buena parte de su presupuesto municipal en preparar grandes cabalgatas con desfiles, con hombres disfrazados, con los pajes, y se engaña a todos los niños, incluso los que no son cristianos, porque he visto gente que viene de otros países que se suman a la fiesta, con la promesa de que le van a traer regalos, los Reyes Magos, si se portan bien. Mira, yo recuerdo cuando era pequeña, y me dijeron en el colegio, me dijo la niña, que no se me olvidará en mi vida este momento, que los Reyes Magos no existían. ¿Sabes qué le contesté? No es verdad, yo los he visto. Con toda mi inocencia, yo había visto los Reyes. No me cabía en mi cabeza de niña de que aquello podía ser una farsa, un engaño. Era imposible, yo había visto los Reyes, los había tocado, les había dado las cartas. ¿Sabes qué hice este año? Para mí fue una revelación, fue algo tan bestia, que cuando hice la carta empecé a pensar, pues a lo mejor es verdad, porque no me trae lo que pido. Y escribí la carta y me escapé de mi casa, era pequeñísima, tenía 5 o 6 años, y me fui caminando hasta correos, y recuerdo no llegar al buzón y pedir que me ayudaran a tirar la carta. Pensé, este año sí me van a traer lo que quiero. ¿Sabes qué pasó? Me gustó. No me trajeron lo que quería. Nunca jamás se me olvidó aquello, porque entonces empecé a ver a mis hermanos que seguían la mentira de los adultos, para que yo siguiera creyendo en los reyes, eran capaces de ir poniendo más fantasía, más imaginación a todo aquel bulo. Y esto se sigue haciendo y todos somos cómplices. No podría existir este engaño con la inocencia del niño
jugando con su imaginación, con su ilusión. No es verdad. Es un tema de consumismo comercial. Esto hace 4 días existe. A finales del siglo XIX se les ocurrió. Creo que en la zona de Valencia o Alicante fueron las primeras carrozas que hicieron. Y ahora se están haciendo en todos los municipios de España. Pero esto, sin nuestra complicidad, no tendría ninguna gracia. Sería absolutamente imposible. Tú me dices, ¿todo el mundo está engañado? Pues sí, todo el mundo está engañado. Y no solamente todo el mundo está engañado, sino que todo el mundo está formando parte de este engaño. Y nos parece bonito y maravilloso. Porque jugamos con la fantasía del niño, pero para el niño no es ni bonito ni maravilloso, da miedo. Porque cuando yo descubrí este, me cambió la vida. Y nunca más me he creído a nadie. Ya, yo soy un poco rara, puede que sí. Pero yo soy la que enseñó el emperador va desnudo. Y ahora estamos viviendo otro engaño igual que el de los Reyes Magos. Es decir, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Pues sí, señor. Es exactamente lo mismo que sucede con los Reyes Magos. Todo el mundo está sosteniendo una mentira. Un gran engaño. ¿Te das cuenta cómo funciona? Sí, 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 clarísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, en vez de hacerlo con la ilusión de los regalos y del consumismo, porque no deja de ser un negocio, todo lo que hay detrás es siempre un negocio, para 4, a costa del abuso del resto de la población. Yo recuerdo cuando era pequeña, los reyes traían carbón, 4 dulces, un poco de turrón y algún regalillo. Pero lo que es ahora la fiesta de Reyes es un auténtico desmadre. Es más, va a celebrar los Reyes y Papá Noel por duplicado. Ya no te cuento de dónde viene Papá Noel, porque la tradición de Papá Noel todavía es peor. Viene de San Nicolás, que era el que robaba a los niños en el saco. Que llamamos el hombre del saco. Y ahora lo ha convertido en un símbolo de un hombre que trae regalos para los niños también, ¿no? Por todo esto, fíjate cómo se hace. Es decir, si son capaces de meternos dentro de su historia, de su cuento, y que nosotros participemos en algo que creemos, repito, y nos convertimos en cómplices, imagínate que estamos hablando. Entonces, todo el tema de la pandemia no podría haber funcionado sin nuestra complicidad. Si nosotros no creemos en ella, se desmonta. ¿Entiendes? Si nosotros no obedecemos, se desmonta. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta vez ya no es la ilusión, ya no es el consumismo solo, es el terror y el miedo. Porque claro, han estado usando el lenguaje bélico, que si hay que luchar contra eso, así que es la guerra, que si los virus, el enemigo invisible, la gente que vaya a morirse. Es terrible. Están usando un gran engaño, pero el método es exactamente el mismo. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Entonces, si no tenemos esta capacidad de detenernos y observar, que se requiere una cierta disociación, ¿vale? Esta capacidad de poder ponerlo como si fuera una pantalla para verlo fuera de mí, poca cosa voy a poder hacer, ¿sabes? Entonces, primero, eso, detenerme, escuchar, preguntarme, ¿esto lo he pensado yo? ¿Esto quién lo dice? ¿Pero dónde están los expertos? Hemos visto que los expertos no existen. Se han tomado decisiones políticas. Son decisiones políticas. Pero qué vergüenza. Pero lo grave no es eso. Lo grave no es que los políticos tomen decisiones. Lo grave es todos los que se callan y están viendo que el emperador está desnudo. Y a eso me refiero a todos los médicos que tienen cabeza y deben pensar algo, a todos los que han visto los síntomas de sus pacientes, a todos los médicos, abogados, los periodistas. ¿Dónde está el periodismo de información? ¿Dónde está el investigador que contrasta la información en vez de repetirla como un loro? Y los maestros, los profesores, ¿por qué se callan todos viendo que el emperador está desnudo? Tiene que ser un niño el que lo señale y lo diga, ¿no? Y entonces este niño se hace callar y está diciendo. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces, te das cuenta que funciona exactamente igual. Ni siquiera se esfuerzan en cambiar el método. Luego, si les funciona, ¿para qué lo van a cambiar? Somos tan manipulables porque no somos conscientes de quiénes somos. Si nosotros no pueden, si nosotros se hunden, son 4 gatos, nosotros somos 7.000 millones. Claro. Y entonces, una vez que nos hemos dado cuenta, o sea, nos hemos parado, hemos discernido lo que son creencias de lo que son realidades, y entonces, a partir de allí, ¿cómo avanzamos? Pues tenemos una gran oportunidad
de hacer las cosas de una manera diferente. Esta es nuestra oportunidad. Y ahora nos hemos dado cuenta, pues vamos a hacerlo de manera diferente. Y lo bueno es que podemos usar el mismo método, pero en sentido contrario. Y si sabemos cómo funcionamos, si sabemos el pensamiento, cómo actúa en base, ¿entiendes? Vamos a usar los mismos mecanismos. Hice una lista de 10 puntos y si te parece los vamos a ir analizando uno por uno. Voy a decir, usad lo mismo, pero así. Usad lo mismo, pero así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo porque sabemos que funciona. Tenemos pruebas fehacientes y contrastadas de que esto funciona, pero vamos a hacer para el bien. En vez de quedarnos calladitos y en casa, aterrorizados. Bueno, ha sido interesante porque hemos tenido muchos, nos hemos visto obligados a actuar. Es decir, yo estaba muy feliz sin tener que dar la cara y sin tener que hacer nada, ¿me entiendes? Pero a veces no siempre. En una película no existe un héroe sin un malo. A ver, ¿tú conoces una sola película que haya un héroe y no haya un malo? Si no hay un malo, el héroe se queda en su casa. Cuando uno está enamorado y feliz, no hay trama, no hay película, ¿vale? Entonces el héroe se forma a base de superar mis propios retos. Entonces esta crisis es una crisis porque es una enfermedad, la sociedad está enferma, ética y moralmente enferma, porque tenemos un liderazgo corrupto. Entonces esta crisis es una gran oportunidad de cambio para todos nosotros. Es decir, nos obliga a sacar el héroe que tenemos dentro a nivel individual, ¿eh? No tenemos héroes, no hacen falta. El cambio es de abajo a arriba. Soy yo haciendo cambios en mí, eres tú haciendo cambios en ti, y nosotros, que somos los y otros, haciendo cambios colectivos. ¿Vale? Entonces, es así como va a funcionar. Por lo tanto, vamos a usarlo como una gran oportunidad de transformación, utilizándolo para bien. Entonces, nos han tenido que pinchar para que reaccionemos. Tú también seguramente estás cambiando tu manera de entrevistar, y yo también estoy haciendo charlas con interés que no se me había pasado nunca por la cabeza. Entonces estamos haciendo cosas nuevas para poder llegar a más gente, para realmente dar estas pistas, estas claves de cómo activarnos en un sentido positivo y dejar de ser borregos que nos llevan al matadero con nuestro consentimiento. Fíjate que las ovejas, ¿a quién creen? En el pastor. ¿Y de quién tienen miedo? Del lobo. ¿Pero quién se las come? Claro. Del pastor, ¿vale? Entonces nosotros nos dejamos guiar por pastores que nos llevan directos al matadero y vamos como auténticos borregos porque nos cuesta tanto creer que nuestros líderes nos estén utilizando. La frase típica de Mark Twain, que se repite mucho, ¿no? Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañada. La gente no puede creer que los líderes les están engañando, porque eso les produce una ansiedad tan grande, una disonancia cognitiva, una ansiedad tan grande que prefieren no pensar, ¿verdad? A mí hay gente que me ha dicho, si prefiero no pensar, pues vas mal si no quieres pensar, porque la única forma de salir de ahí es pensando, pero pensando de verdad por ti mismo y sintiendo por ti mismo, ¿vale? Entonces, yo preparé una lista de 10 puntos. ¿Quieres que hagamos eso ahora? Claro. Si te quería hacer antes una pregunta. Dime. En otras ocasiones he oído que comentabas que cuando nosotros tenemos convicciones, creencias, digamos, muy arraigadas, como puede ser referente a una religión o a un equipo de fútbol o a un partido político o a cualquier nacionalismo, cualquier tipo de creencias, o sea, normalmente es muy difícil establecer un contacto y me refiero a conversar de manera libre, porque cada uno mantiene sus posiciones, sus creencias, que son muy radicadas y Sí. relacionadas con sentimientos. Por lo tanto, allí es muy difícil llegar a comunicar de verdad. Cada uno intentará defender. Hago un ejemplo muy concreto. O sea, si yo sigo un equipo de fútbol y mi equipo ha jugado mal, me cuesta admitir que lo he hecho mal. Siempre buscaré algo para justificar que mi equipo ha hecho todo lo posible, que ha sido bueno, etc., ¿no? Y hago este ejemplo más inocente para no hacer otros ejemplos. Y entonces,
Claro, en este caso, ¿tú qué nos aconsejas? O sea, ¿es mejor evitar de entrar en estos temas y, o bien hay una manera de poder dialogar aunque cada uno tenga unas convicciones muy profundas, muy radicadas, que no nos permite ver con claridad? Mira, Augusto, me gusta el ejemplo del fútbol porque es muy fácil entenderlo así. Si estamos en la final Barça-Madrid, uno de nosotros fuera del Barça y el del Madrid, seríamos fatal, ¿vale? Muy difícil entenderlos, pero si el juego del partido es el Sevilla y el Betis, lo vamos a ver más fácil, porque no estamos implicados emocionalmente. ¿Entiendes? Entonces, ese tema de los grupos de pertenencia está muy estudiado, la pirámide de Robert Dills habla de esto, es decir, mis acciones corresponden a mis creencias, a mis valores, a mi grupo de pertenencia y al transpersonal, que son la parte más profunda, y eso está en el origen, viene de nuestro sentimiento de tribu y de pueblo. Entonces, esto es otra forma que han tenido siempre las élites del poder, desde toda la historia, enfrentarnos con nuestro enemigo. Tanto es así que fíjate tú qué curioso. En zonas muy cercanas, donde las lenguas son muy parecidas, es difícil que haya guerras. Entonces, ¿qué hacen? Pues crean un eslabón mucho más grande a través de la Academia de la Lengua, separando palabras. En Cataluña nos lo han hecho, ¿no? Y en el catalán, cuando el prof Fabra hizo los diccionarios educativos, que las palabras eran mejor que se parecieran al francés o al castellano. ¿Vale? Pero vamos a otra zona, hacemos lo mismo, no entremos en el Barcelona, nos vamos al Cáucaso. ¿Qué tenemos? Tenemos países como Armenia, Georgia y Turquía, Azerbaiyán, que son lenguas y culturas relativamente vecinas, parecidas, con alfabetos distintos. Y tienes, el turco se escribe en alfabeto latino, el armenio tiene el alfabeto propio, el georgio escribe en cirílico, el alfabeto ruso. ¿Por qué hacen esto? Porque si yo no lo entiendo, es mucho más fácil que lo vea como un enemigo. Por eso las guerras de moros contra cristianos, el tema de las religiones, siempre han ido al enfrentamiento. Es una herramienta de manipulación la guerra y el enfrentamiento. Y ahora es el sumo de esta guerra, porque el enemigo no lo ves, que es invisible, que es microscópico, ¿no? Pero siempre van a este enfrentamiento. Entonces, mi consejo, pero es un consejo personal, es no entrar nunca en este tipo de discusiones, porque saca la parte más visceral de la persona. Incluso una persona educada, que es capaz de dialogar sobre cualquier tema, le tocas el fútbol y sale ahí un salvaje, que es Dios mío, ¿no? Pues entonces, no entrar en esta dicotomía. Vamos a evitarlo. Yo no tengo ninguna necesidad de convencer a nadie. ¿Entiendes? El tema de convencer a alguien es una... Convencer, ¿qué significa? Vencer. Otra vez estamos en la lucha. No vamos a entrar en luchas. Tanto me da. La pluralidad de opiniones es sana. No tenemos necesidad del pensamiento único. Entonces yo no tengo que convencer a nadie, y menos si pasa por una discusión y vencer a alguien significa someterlo. No, es perfectamente libre de pensar lo que quiera. Vamos a ver qué nos une. Vamos a hablar de otro tema en el que podamos coincidir. ¿Me explico? Que a lo mejor no hace falta que estemos de acuerdo con las vacunas, y no estar de acuerdo que hace falta recuperar la soberanía alimentaria, que tenemos que comer sano. Hay muchas cosas que podemos compartir. Entonces, no caigamos en los tópicos que nos hacen tanto daño, porque somos capaces de convertir a alguien que es del Madrid en un enemigo, por favor. Es muy elemental, pero es que le sigue funcionando. Le Claro. sigue No, pero me funcionando. parece muy interesante lo que, o sea, es un detalle, pero un fundamental, de buscar elementos en común, lo que nos une y dejar aparte, que además se nos enriquece el hecho de la diversidad, de la Claro. pluralidad a nivel de pensamiento, pero busquemos la parte en común. Fíjate que si nos basamos en creencias, como la creencia tiene que ser verdadera, el otro tiene que estar equivocado. Eso es una pista, ¿entiendes? Claro. En cambio, cuando estamos pensando hay un abanico enorme de opciones, con un gran gradiente de opciones, y todas se enriquecen. No es necesario que tú renuncies a lo que tú piensas para tener razón. Es absurdo. Es absurdo. No queremos más de este modelo. Este modelo es el que ha provocado durante siglos y siglos guerras. ¿Por qué se ha peleado la gente?
por creencias. Las guerras, todas las guerras del mundo, detrás tienen creencias. Y se están matando a la gente por líderes que lo han decidido en un despacho que después se van a cenar juntos. Es terrible. Claro. Es terrible. ¿Vale? Entonces, no vamos a entrar procuremos no ser tan incautos, no ser tan vulnerables, dejarnos manipular así. Pero no, busquemos lo que nos une. Hay mucho que nos une, hay mucho trabajo que hacer, y muchas ahora necesidades de emprendiendo acciones constantes y simultáneas en todos los campos, y cada uno que haga lo que más le gusta. Si te gusta más entrevistar, entrevista. Si te le gusta cantar, que cante. Entonces no tenemos que hacer todo lo mismo. Claro. No, además, al querer convencer a alguien, implícitamente estamos asumiendo que estamos juzgando, estamos dando un juicio de valor donde implícitamente estoy diciendo mi manera de pensar, mis valores tienen un nivel superior a los tuyos. O sea, estoy etiquetando y juzgando cuando nadie realmente es nadie para juzgar ni siquiera a sí mismo. O sea, y encima permitirse juzgar a otra persona. Muy buena reflexión, estoy completamente de acuerdo. Completamente. Incluso en una conversación, también me hizo pensar mucho el hecho incluso del mismo perdón, que normalmente lo aceptamos como algo donde una persona que puede perdonar, le estamos reconociendo un valor. Pero muchas veces el perdonar también implica un juicio. La persona que perdona está tomando un nivel superior porque se permite juzgar al otro y entonces se permite perdonarlo. Entonces lo que parece una acción con una finalidad buena, en el fondo implica un juicio a nivel inconsciente quizás. O sea, bueno, sí, normalmente. Implícitamente. Tienes toda la razón, comparto al 100% lo que acabas de decir. Es exactamente así. ¿Quién soy yo para perdonar? Me estoy situando por encima del otro porque soy tan benevolente, soy tan condescendiente, soy esta conmiseración, ¿vale? Que ofende más que otra cosa, de perdonar. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es situarte, como tú has dicho muy bien, en una situación superior de dominio del otro, ¿no? Entonces es muy interesante llegar a esta reflexión, que cuando realmente perdonas no hay nada que perdonar. Fíjate qué significa la palabra perdonar. Perdonar en catalán y en inglés forgive. Es darse. Forgive, perdón, para darse, ¿no? El que se da no tiene nada que perdonar. Entonces las palabras tienen una filosofía, un metalenguaje que le llaman, ¿no? Interno, una sabiduría profunda que es maravillosa. Entonces no vamos a dejar que nos las manipulen todas con la violencia. Vamos a usar las palabras y vamos a sembrarlas desde el amor y vamos a utilizar el lenguaje con toda su capacidad creadora y creativa. Empezando por perdonar, que significa para darse. Fíjate qué diferente. Es el cura que te perdona, no te perdono por tus pecados. Pero ¿quién eres tú, desgraciado? Cuando llevas la sotana puesta puedes representar algo, pero cuando te quitas la sotana, eres un ser humano exactamente igual que yo. ¿Quién eres tú para perdonarme? ¿Quién es un juez para juzgarme? Para decir si soy culpable o inocente. ¿Quién es un político para establecer leyes que yo debo acatar? Eso no es democracia, eso no es justicia. Eso es sumisión y eso es abuso de poder. Abuso de este sistema que hemos instaurado de obediencia ciega al poder y a las órdenes. Antiguamente, y durante muchos siglos, los pueblos se han regido por el comunal. Es lo que tenemos que recuperar, ¿eh? Recuperar el comunal, empoderarnos nosotros. Las decisiones las tomaban las tribus de forma comunal, y de ahí viene la palabra ayuntamiento. ¿Qué es el ayuntamiento? Es donde nos juntamos a tomar las decisiones. No es la casa donde van los políticos de turno a repartirse el pastel. Eso es en lo que lo han convertido. Tenemos que recuperar la palabra auténtica, el significado profundo de la palabra ayuntarse, ayuntamiento, donde nos juntamos a tomar las decisiones. Entonces, sí, estoy muy en la misma línea que tú, ¿eh?
Vale, vamos a repasar estos 10 puntitos. Claro. Fíjate que, bueno, yo no los divido en 10 porque se pueden usar más. La primera, la disidencia controlada. La disidencia controlada es lo que hacen desde las élites para que parezca que hay una cierta pluralidad de opiniones. Entonces, cuando te hacen un debate, parece que hay unos que dicen sí, otros que dicen no, otros que dicen blanco, otros que dicen gris. ¿Eh? Pero realmente eso es para que no haya una auténtica disidencia, ¿no? Disidencia real. La disidencia real se ridiculiza, se ataca, se prohíbe, se censura, etc. Bien, ¿cómo vamos a hacer a cambiar eso? Pues primero, que la disidencia sea no solamente no controlada, sino incontrolable. ¿Cómo se logra una disidencia incontrolable? Pues cambiando el esquema. Pero hasta ahora, digamos, ¿qué se hacía desde la disidencia? Reunirnos en grupo, reuniones, actas, cargos, presidente, secretario, etc. Estamos repitiendo el mismo esquema desde el control del poder para duplicábamos, entonces ahí era muy fácil sabotear una reunión, metías unos topos y ya estaba perdido. ¿Vale? Como todo se tenía que debatir y todo se tenía que llegar a un consenso, todo se tenía que votar, se nota muy poco. Y acaban tomando las decisiones 4. Vale, eso no es disidencia, porque eso sería una disidencia absolutamente controlable, que es lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Incluso que salen en debates, ¿vale? Personas representando estos otros grupos alternativos. Se acabó. La disidencia, para que sea real, incontrolable, que es la que realmente va a funcionar, es la que está basada en el pueblo, en los temas, por ejemplo, como el que ha salido ahora de soberanía de salud, que se han promovido gente que se conozca en el pueblo, el que tiene un huerto, el que tiene la escalera, el que tiene la motosierra, que se pongan a trabajar juntos, ¿vale? O lo de en el País Vasco, que ha salido la iniciativa de los micelios. ¿Qué son los micelios? Los micelios es el sistema que tienen los árboles para comunicarse, como un sistema nervioso que funciona a través de los micelios, que son como un tipo de hongos, que se ha demostrado que son el sistema nervioso de los bosques. Entonces, en vez de seguir el modelo que nos cuentan en la escuela, que es otra ideología de la competitividad en la naturaleza, estamos descubriendo maravillados de que la naturaleza favorece sinergias y es colaboración. Entonces, en los bosques los árboles están interconectados. Tú no verás nunca un árbol se quede toda el agua y se la quita al vecino. Los árboles comparten el agua, se intercomunican a través de las raíces y esto se consigue con los micelios. Bien, entonces la propuesta ¿cuál es? Pues que haya muchas acciones simultáneas, paralelas, constantes en la calle o donde quieras. Por internet, como estamos haciendo tú y yo, esto es una acción. Y no necesitamos ni asamblea ni actas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si vamos a organizar una gran manifestación, cuando vayamos a montarla, nos estarán esperando. Nos la van a sabotear. Pero si vamos a hacer un grupito de 5 por aquí, otro 5 por allá, otro 5 por allá, y eso se empieza a reproducir como los micelios y se van interconectando, sin necesidad de que todo el mundo esté de acuerdo, y no hace falta el pensamiento único. ¿Entiendes? Podemos hacer cada uno lo que a mí me sale mejor. Si me gusta cantar, puedo cantar. Y si me gusta entrevistar, pues entrevisto. Si me gusta hacer una performance para hacer algo más cómico, pues cada uno que haga lo que quiera. Si lo puedo hacer desde un aula porque soy profesor, pues si lo puedo hacer con mis hijos o con mi pareja o con quien quiera. Si no hace falta que estemos todos de acuerdo. Otra vez la misma idea, ¿entiendes? Vamos a ser capaces de manifestar de forma constante y simultánea por todos lados este pensamiento y esa acción reivindicativa en últimos escenarios, y eso es incontrolable, ¿te das cuenta? Es incontrolable. ¿Dónde vas a mandar la policía si hay 30 grupos actuando a la vez en diferentes puntos? ¿No van a poder? Y si además lo hacemos de forma festiva, de forma inteligente, utilizando la inteligencia, que la inteligencia no está reñida con el humor y con el espíritu crítico, esto es una auténtica disidencia incontrolada. Incontrolable e incontrolable. No van a poder, ¿vale? Entonces, el mismo mecanismo que se ha usado desde el poder, pero desde la conciencia, ¿vale? Segundo punto, el primado negativo. Bueno, esto es muy importante porque desde Hollywood se lleva años y años trabajando en el primado negativo. Para los que no sepáis qué es, muy brevemente, se hacen las películas, por ejemplo Matrix, está contando cómo funciona. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que haga una película y te cuente cómo funciona? Ah, es muy fácil, te lo vende como ficción. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro inconsciente recibe la información y la sitúa en la memoria implícita.
Y después, cuando sucede de verdad, la reconoce. Y que hemos dicho que la creencia siempre son positivas. Y no importa que la hayas visto hace 10 años o hace 15. Tú la aceptas porque es algo que tu cerebro reconoce, tu inconsciente reconoce. Bien. Entonces, ahí sí voy a hacer un toque de alarma importante. He visto mucha gente que está haciendo actos reivindicativos usando exactamente los mismos símbolos que el poder. Y ahí se están equivocando. Todos los que están haciendo movidas con zombies, gente robotizada, están usando hacia donde quieren llevarnos ellos. Y nosotros no queremos ir ahí. Entonces no vamos a nutrir ni alimentar ni a nadie ni a nada que utilice los símbolos del poder. Por tanto, creatividad en acción, por favor. ¿Cuáles son los símbolos que queremos crear? Todos los que sean de primado positivo. Vamos a cambiar los símbolos, no vamos a usar sus símbolos, vamos a usar los nuestros. Con imaginación, ¿qué tipo de futuro quiero? Lo quiero con libertad, con esperanza, con ilusión, con amistades, con valores. Pues voy a crear mi privado positivo en eso. Les vamos a dejar, por favor, usar los símbolos del poder. Pero no, si los psicólogos dicen que tienes que llevar a la gente al extremo del miedo, no, eso es lo que están usando ellos. Eso es lo que se enseña en la universidad para formar a psicólogos dentro de la formación cuadriculada de cómo quieren ellos que funcione la mente humana. Vamos a romper estas formas. Vamos a ser realmente creativos, a crear primado positivo. Que quede claro, primado positivo no puede usar símbolos contrarios de los que nos han traído hasta aquí no van a ser la solución. Nunca. Quien ha creado el problema puede darte la solución. Nunca. Entonces hay que hacerlo diferente. A ver, ¿cómo quiero yo que sea mi mundo? Pues tengo que empezar a ponerlo y a poner esta energía. ¿Para qué? Para ir creando la memoria implícita de qué tipo de sociedad podemos vivir. Pero si seguimos repitiendo lo mismo en la desgracia, me estoy enfocando en el miedo, en las pandemias, en los colapsos, en no sé qué, ¿entiendes? La muerte, en el pavo. No, deja de alimentar esto, porque ahí donde pones la energía, ahí donde pones en la mente, ahí va la energía, ahí va el pensamiento. El pensamiento es creador. ¿Qué es la imaginación? Es imagen en acción. Pues primero imagina cómo quieres que sea el mundo, créalo. Y eso va a ser un privado positivo. Empecemos a hacer películas, canciones que hablen de hacia dónde quiero ir. ¿Vale? El punto 3, la manipulación informativa. Bueno, aquí la solución es muy rápida y es mirar la televisión directamente. Bueno, últimamente están saliendo cantidad de canales en internet alternativos. Esperemos que no sean víctimas de sabotajes o de que no se vendan a las élites, porque lo que está clarísimo es que todos los canales de televisión en este momento pertenecen a los mismos grupos y no hay pluralidad informativa. ¿Vale? Eso está muy claro. Entonces, si queremos realmente dar fuerza a estos canales alternativos que están saliendo, pues vale la pena que en vez de enchufar la tele y mirar los canales oficiales, o pueden hacerlo, pero no lo aconsejo porque están todo el día repitiendo un mensaje catastrófico, pues empecemos a seguir canales que nos merezcan confianza. Y personas que las escuchamos y argumentan con razones críticas y a la vez fundamentadas, ¿vale? Que no están haciendo conspiranoicas ni haciendo volar palomos, ¿no? Que no están haciendo cosas así, sin ton ni son, sino que hay personas con un profundo trabajo de reflexión detrás, pues vamos a ser los que vamos a seguir. Sigamos entonces a personas que trabajan bien y que nos merezcan confianza. El punto 4 son las redes sociales. Bueno, esto es importantísimo porque este es uno de los aspectos que hubiese sido imposible, absolutamente imposible, que se hubiesen echado con la suya sin esta complicidad. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros cómo nos han convertido todos en adictos del móvil. No podemos sobrevivir, no somos capaces de salir de casa sin el móvil. Yo antes cuando viajaba por trabajo, salía el lunes, volvía el viernes, tenía todas las visitas de la semana programadas y todo el mundo estaba en el lugar correcto en la hora que hemos acordado. ¿Por qué no podemos hacerlo esto ahora? Hay que estar constantemente pendiente del móvil. ¿Y esto qué pasa? Que nos está idiotizando, literalmente. Pero antes yo me sabía los teléfonos de memoria, dabas el mapa antes de hacer un viaje, no tenías que estar. Ahora he visto gente que va con el GPS, y como no tenga el móvil con el GPS, no sabe llegar a un lugar.
el punto de encuentro. Es terrible. Es terrible. Dices, bueno, a ver, mira, no sabes dónde estás. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde está el sol? No sabes dónde está el sol. De verdad hemos llegado a este extremo. La palabra orientarse viene de oriente, porque es por dónde sale el sol. Entonces, la gente antes sabía dónde salía el sol. Y veía la orientación de la casa, sabía, miras el cielo en cualquier momento del día, por la posición del sol, sabéis si es mediodía, si es mañana, si es tarde. Pero ahora no, la gente no lo sabe, solo sabe dónde está el enchufe de la luz, dónde está el interruptor de la luz. Y hemos llegado al punto de estar desorientados. Y estar desorientados es no saber dónde está el viento, no saber dónde está el sol. Fíjate, qué importante, ¿no? Es que no sabemos orientarnos, no sabemos los teléfonos de nadie. Y hemos perdido todas las capacidades perceptivas. Antes, ¿cómo lo hacíamos cuando no teníamos teléfonos móviles? Pues claro, yo tengo mucha más parte de mi vida sin teléfono móvil que con teléfono móvil, afortunadamente. Entonces, quedamos con la gente y ya está. No había que estar repitiendo cada 5 minutos. Por WhatsApp, si vas a venir o no voy a venir. ¿Vale? Entonces había mucha más intuición. Cuando te pasabas, estás pensando con alguien y dices, uy, y le llamabas y estaba enfermo. Y todo esto lo estamos perdiendo, esta sutileza, esta perceptividad, nos estamos perdiendo porque estamos dependiendo de las máquinas. Bien, volvemos a las redes sociales. ¿Qué han hecho con las redes sociales? Fíjate, ¿eso es mío? ¿Es la batería? No, no, es... A ver, déjame ver qué es la No, batería. no, soy yo, soy yo. No, no me queda tan bien. Vale. Imagínate las redes sociales, y vamos a hablar de esto, ¿no? Con el distanciamiento, con el confinamiento, los únicos que podían salir eran la gente que tenía perros. Yo pienso, un perro que sale a la calle a cagar y se huele la cola o el culo, y después el dueño le da un besito, ¿eso no contagia nada? Parece una tontería, pero no es inocente. ¿Qué están haciendo? Están haciendo que la gente no tenga hijos y canalice sus afectos en los perros. Es terrible. Lo mismo que en vez de interactuar con el contacto humano directo, ¿cómo nos quieren que nos relacionemos? Siempre por internet. Se está creando un distanciamiento social porque la soledad es un gran causante de enfermedades y de problemas psicológicos. Entonces la gente valora su lista de amistades con los contactos que tiene en Facebook o en Instagram o en estas otras plataformas que no os conozco. Pero claro, todo esto ha sido absolutamente imprescindible de esta complicidad. Sin esa complicidad, eso no les hubiese salido bien. Entonces, esta dependencia de los likes, ¿cuántos likes le han puesto? ¿Cuántos seguidores tienen? Es terrible. Pero ya no sabemos vivir sin eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a dejar los móviles en casa, porque además estamos geolocalizados en este momento. Y vamos a ver qué cosas más se van a poder llegar a hacer a través del móvil, ¿no? Porque ahora hemos llegado al extremo de que te pueden mandar una frecuencia alta a través de tu móvil y provocarte un infarto. Y esto no es paranoia, esto es real, ¿vale? Por tanto, ser muy consciente de cómo usamos las redes sociales, qué exponemos en las redes sociales, qué imágenes estamos dando, si realmente es necesario que sigamos alimentando todo esto, ¿no? Porque son una herramienta de control clarísima. Bien, el punto 5, los verificadores de información. Bueno, esto sería la censura, claro, ¿no? Pero ahora hay un equipo que decide qué es información, que son fake news, que la mayoría de las veces están creadas por ellos. Es divertido porque ellos se creen con la potestad de decidir qué información es fake y cuál es real, ¿no? Cuando son ellos los que han inventado toda la manipulación informativa, creando el relato desde la posverdad y con el misterio. Entonces, bueno, la llamada que hago yo desde la nueva conciencia, desde despertar, es por favor no reenviemos nada sin contestar. Porque a veces me mandan un WhatsApp y lo miras, por ejemplo, este es el único mes del año que desde hace no sé cuántos años que va a tener 5 lunes, 5 sábados, 5 domingos, no sé qué. La gente no ha dicho nada tan elemental, algo tan elemental como mirar el calendario y ver si es cierto. Lo miro y digo, pues esto no es verdad. Que la gente está reenviando información que aparte que es ruido, que distorsiona, es falsa. Entonces, seamos un poco más responsables, ¿vale? No empecemos a reenviar todo lo que nos parece interesante, colapsando los móviles de los amigos
y sin ningún respeto por el tiempo de los demás. Entonces nos autoalimentamos y nos autoesclavizamos cada vez con mayor y mayor dependencia de todos estos aparatitos que nos van mandando tonterías con los cuales no es necesario para nada para vivir. Vamos a intentar dosificar el uso, porque no hacemos un uso, hacemos un abuso, demasiado uso, de todas estas tecnologías. ¿Vale? El punto 6. La desinformación. Bueno, esto ya en el libro mío lo explico mejor. Esto se instauró desde la Segunda Guerra Mundial. Goebbels fue el primero de crear, él hacía un relato los jueves por la radio, en el que no explicaba la verdad, lo que explicaba lo que tenía que ser la realidad y la verdad, y a partir de ahí solamente se debatía y se permitía una cierta disidencia, pero se desinformaba, es decir, no se explicaba, no se explicaba lo real. Después, Orwell, que estuvo en España durante la crisis civil, lo ridiculiza o lo satiriza en su novela 1984, y desde entonces se ha ido aplicando cada vez con mayor descarga. Ahora estamos en un mundo donde no importa la verdad, pero se desinforma. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer desde la conciencia? Primero de todo, ser coherentes, ser honestos. Vamos a reprogramarnos con todos los valores que tenemos. Vamos a dejar de desinformar. Vamos a dejar de sembrar más miedo. Vamos a dejar de decir que nos van a vacunar todos. Estamos creando este primado negativo constantemente. Pues dejemos de desinformar. ¿Vale? Empecemos realmente a crear lo que queremos y a utilizar las palabras con los valores que necesitamos éticamente y moralmente y espiritualmente como sociedad. Bueno, el punto 7 y el punto 8 son los más interesantes, porque es donde más cosas podemos hacer. El punto 7 es el control mental y social, y el punto 8 el truco tecnológico. Vale. Si sabemos cómo nos controlan mentalmente a través de las creencias, si sabemos que el lenguaje es creativo y creador, vamos a usarlo desde la magia. La magia no tiene que ser magia negra, puede ser magia positiva. Puede ser psicomagia, como tantas veces conocéis a Jodorowsky, el hablado de actos psicomágicos. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en una obra de teatro, o en un teatro o viendo una película, cuando yo estoy en una película me emociono con lo que veo en la pantalla y lo siento como si fuera cierto. Si la película romántica, como va llorando, o si es una película de terror, mi corazón se acelera, tengo taquicardia, empiezo a sudar. ¿Qué quiere decir? Esto significa que las respuestas fisiológicas de mi cuerpo responden siempre a nivel emocional, que decíamos, las emociones son las primeras en dispararse, la información del hipotálamo, y da respuestas fisiológicas como es absolutamente real. ¿Vale? Por eso, Jodorowsky hacía actos de psicomagia, que es representar algo que quieres que suceda para hacer un cambio. Y de hecho, en este mismo campo mágico o psicomágico o morfogenético, llámale como quieras, funcionan las constelaciones familiares. Los que habéis ido a alguna constelación familiar, y sobre todo que si el terapeuta es bueno, el terapeuta es bueno, es que realmente se producen cambios. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo vive como absolutamente real. Entonces vamos a usarlo para curarnos, para sanar nuestras heridas, para trabajar estas emociones que nos pensamos que son malas. Porque no hay emociones malas, es lo que he dicho, la emoción es una luz que te avisa de algo, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una herida. ¿Cómo sé si está sanada la emoción? Porque si me duele o no me duele. Tengo una herida, puede ser muy grave, pero cuando está sana, la toco y ya no duele. ¿Vale? Si la toco y duele es que está infectada todavía, entonces hay que trabajar. Entonces vamos a empezar a usar la psicomagia, las constelaciones familiares y las metáforas, pero en sentido positivo. Pongo un ejemplo. Yo soy de una época distinta, a lo mejor ya no lo conocéis, pero creo que sí, lo vais a recordar que en Popeye. Popeye el marino, ¿qué hacía Popeye para tener fuerza? Hacía un pote de espinacas. ¡Wow! De golpe podía con todo. Pues eso es una metáfora clarísima, ¿entiendes? Yo puedo tener mi pote de espinacas o mi bolígrafo o la herramienta que en PNL se puede usar incluso la parte del cuerpo. Cuando me agarro el pulgar, yo soy fuerte e invencible. Pues vamos a usar todas las técnicas que tenemos de programación neurolingüística para programarnos, para empoderarnos. Tengo que salir con el coche. Claro, si pienso que me va a parar la policía porque se ha prohibido que
me van a parar. Si cojo antes de salir de casa, cojo pintura invisible, pinto el coche, también me lo van a ver, y cojo el coche con pintura invisible, llegar a mi destino sin problemas. Tenemos herramientas a montones. Y vamos a empezar a recuperar nuestro poder personal. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué nos enseñan todas las religiones del mundo? Las oraciones, los mantras, los cantos. Los mantras tienen doble poder, porque estás repitiendo sonidos sagrados cantando. Y cuando cantamos, usamos el cuerpo de instrumento. Y esto armoniza los chakras. Si sabemos cómo funciona, ¿por qué no lo usamos? Y cantar en grupo es uno de los ejercicios más sanadores que existen. El cante y el baile. ¿Qué hacían todos los pueblos primitivos, todos nuestros ancestros que han vivido durante milenios en armonía en la tierra? Se reunían alrededor del fuego, cantaban y bailaban, se contaban historias. Ahí surgía el conocimiento de la tribu y las enseñanzas grupales, enseñanzas en plural, no una sola única enseñanza como un único credo. Un credo se basa en creencias, no, señor. Vamos a recuperar el poder colectivo, vamos a ayudarnos, vamos a cooperar, vamos a cantar, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, a imaginar este mundo que queremos entre todos. Porque si no lo imaginamos, no se puede crear. Ahí hacia dónde, si me sigo focalizando en el miedo, en la enfermedad, si me sigo, como has dicho tú al principio, si me enfoco solamente en la crítica, voy a crear más de lo que critico. La crítica solo hace crecer lo que no quiero. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, empezar a crear el primado negativo, empezar a visualizar este mundo hacia donde queremos ir y empecemos a caminar hacia ahí todos, pero todos juntos, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, por aquí, por allá, multiplicidad de opciones y todas valen y todas suman. ¿Qué más? Claro. Los símbolos, importantísimo. Nuestro cerebro es simbólico. Eso es muy, muy, muy importante. Fíjate que Carl Gustav Jung y tantos otros científicos eminentes se dieron cuenta de que el inconsciente reconoce los símbolos. Entonces a nosotros nos machacan con los símbolos y muchos los tenemos tan integrados que no somos capaces de darnos cuenta del poder que ejerce sobre nosotros. Bueno, pues podemos empezar a crear símbolos también que simbolicen. Un símbolo tiene toda una cantidad de información, por ejemplo, un símbolo, una señal de esto. ¿Vale? Tú la puedes ver escrita en árabe, o la puedes ver escrita en castellano, en inglés, y entiendes el significado asociado al símbolo. ¿No? Bien, pues podemos empezar a usar símbolos para armonizarnos. ¿Vale? Otra cosa importantísima es el lenguaje, como hemos dicho, pero también la escritura. ¿Qué hacían en Egipto? ¿Por qué te crees que el libro de los muertos estaba escrito en las paredes de las tumbas? Hay una frase que dice verba volante escrita a mano. Y las palabras se las lleva el viento, las palabras vuelan, pero el escrito perdura. Entonces, realmente los egipcios sabían la magia del texto escrito, porque el texto y el símbolo que está pintado, que está representado en la pared, donde se hacía todo el ritual de la apertura de la boca al faraón para que pudiera despertarse de más allá, esto no era broma, esto va en serio, la escritura funciona. Entonces, escribirnos mantras, escribirnos decretos, palabras que me den fuerza, y escribirlos, ponerlos en la pantalla del ordenador, ponerlos en la puerta de la nevera, ponerlos en el espejo del baño. Y mi inconsciente los irá viendo, aunque yo conscientemente a veces no me fijo en ellos, mi inconsciente los va recibiendo. También funcionan los números, otras series de números de Grauboy. Y bueno, si sabes un poco de numerología, tampoco no hay que entrar en cábalas y eso porque es lo que utilizan ellos, pero la cábala no es mala. La cábala si se utiliza para la conciencia, te trae mucha información y conocimiento de ti mismo. ¿Vale? Entonces usar un número, por ejemplo, el número 1, cuando necesito fuerza, decisión y liderazgo, el número 1 es que empieza. El 2 me da sabiduría, búsqueda interna. El 3 me abre la comunicación. El 4 me da tierra, me da seguridad. El 5 me ayuda a hacer cambios. El 6 me centra en la ayuda a los demás. El 7 es el más intelectual. Entonces cada número tiene una asociación simbólica. Entonces usar números también funciona. Entonces cada uno, fíjate las herramientas que estoy dando. Vamos a usar todos los trucos de control que ellos usan para el mal, vamos a usarlo para despertar la conciencia. Y todos a la vez, y todos sumando, cada uno con el que se sienta cómodo. ¿Vale? ¿Qué más? Los trucos tecnológicos. Ahí sí que necesito ayuda. Se ha puesto en contacto conmigo algunas personas
que cuando yo les he comentado de que están usando las antenas de televisión y las de telefonía móvil, el 5G y todo esto, ¿no?, para emitir mensajes silenciosos de alta frecuencia, en el cual son frecuencias distorsionadoras, las cuales se les manipula, y vamos a hacer lo mismo con las frecuencias armónicas. Entonces ahora se sabe, porque el Instituto Germán, todo se puede medir hoy en día, cuáles son estas frecuencias armónicas. Pues en vez de hacer música distorsionadora, en vez de estar todo el día escuchando mensajes catastróficos, empecemos a generar música armónica en frecuencias armonizadoras y empecemos a poner la música en los canales de televisión, en la radio, en todas partes, música armonizadora, ¿vale? Y las personas que tengan aparatos capaces de medir, ser capaces de afinar la frecuencia, que usen eso para realmente calibrarlo a una frecuencia que sea constructiva y sea la verdad. Todos sabemos, y si un médico te dice que estás enfermo y te vas a morir, te mueres, ¿vale? Eso se han hecho grandes estudios, muchos estudios, a nivel ciego. A unos se les ha dicho, pues eso es con enfermos de SIDA, se dijo a unos que estaban enfermos, y a los otros no se les dijo nada, y a los que se les dijo que tenían SIDA se murieron, y a los que no se les había dicho que tenían SIDA se salvaron. Entonces, esto sabemos que funciona, y hay el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Y muchas veces es la pastilla, que puede ser inocuo, puede ser azúcar, y dice que eso te va a curar, y realmente tú te crees que te va a curar, ¿no? Entonces, todos estos trucos tenemos que empezar a usarlos ya. ¿Por qué necesitamos esto? No es necesario, ¿eh? Somos tan poderosos, somos realmente augustos, somos tan poderosos que no necesitaríamos nada, porque nosotros tenemos la capacidad de crear lo que queremos. Pero todavía necesitamos las muletas, necesitamos apoyarnos en algo para confiar. Entonces vamos a usar todas estas técnicas para apoyarnos en las muletas y poder hacer los cambios que necesitamos, ¿vale? Hay una máquina que se llama Quantum, no sé si has oído hablar de ella, pero que realmente está funcionando para sanar también conflictos emocionales. Es otra herramienta que existe, se han hecho después todo lo que son la máquina química para ver las auras y ver las energías, y todo esto se está utilizando. ¿Qué pasa? Que dicen que esto no es científico, bueno, es mentira, todo esto es replicable, por tanto, como es replicable, y el principio científico se basa en la capacidad de replicar un experimento que tiene idénticos resultados, entonces está demostrado que realmente esto funciona, ¿vale? Un punto importantísimo, importantísimo, importantísimo. Conectarse con la naturaleza. Practicar el earthing. ¿Qué significa eso? Fíjate que antes la gente iba con alpargatas, esparto, o con zapatos de cuero, elementos naturales. Ahora incluso los zapatos de cuero más caros llevan suela de goma. Entonces, nos han aislado del contacto con la tierra. ¿Qué significa eso? Que si aumentas, nosotros somos seres electromagnéticos, todos, desde el celular y molecular, la membrana celular reacciona a los campos electromagnéticos. Entonces, si nos vamos cargando de cargas eléctricas, porque cada vez la contaminación electromagnética es más alta, y nos han aislado del suelo con suelas de goma, ¿qué nos está pasando? Si incluso a la nevera le ponemos una descarga de masa tierra, nosotros estamos sin descarga de masa tierra, estamos aislados todo el día. Entonces las personas tienen conflictos de salud, tienen problemas inflamatorios, como usted también sevillano, que lo ha detectado una correlación directa entre la exposición a las antenas y los problemas de salud. Pues es tan fácil como decir a la gente, señores, sacaros los zapatos, andad descalzos, poneros todos los días 15 minutos con los pies en la tierra, y de golpe el exceso de carga eléctrica que te está enfermando vuelve a la tierra y se equilibra solo. Pero si esto es tan fácil, ¿por qué no lo dice todo el mundo? Eso tendríamos que estar repitiendo día y noche, que la gente se dé cuenta. Si lo hacen hasta los bebés, ¿qué hace un bebé cuando le ponen zapatos? Se los quita, hasta que te conviertes en obediente y acaba claudicando. Y nosotros ya, como ya se nos ha olvidado que tenemos que desobedecer, pues todo el día calzados, pues calzados de bebé. ¿Vale? Entonces, importantísimo el contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan engreídos y soberbios que pensamos que hemos dominado la naturaleza. Pero si no podemos vivir sin la naturaleza, si el aire que respiramos se lo da la naturaleza, si el agua, la comida la da la naturaleza, ¿qué es esa sandez de pensar que tenemos que controlar la naturaleza? Pero que no. Lo único que tenemos que hacer es conectarnos con ella, y la tierra es tan generosa que nos nutre
El aire es gratis, el agua es gratis, aunque la quieran hacer cotizar en bolsa. La misma agua que hay en la Tierra es la misma desde el origen de los tiempos. Ha cambiado su estado de sólido gaseoso o líquido. Pero somos 80% agua. Entonces, ¿qué queremos? ¿Contaminar el agua y después decir que la va a vender en bolsa? ¿Pero qué tontería es esta? ¿Entiendes? Pero nos han idiotizado, nos han robotizado, pretenden hacerlo, ¿vale? Y tenemos sobre todo que volver a conectar con la naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza nos permite sentir. Y sin sentir no podemos hacer el cambio de nuestro planeta. Hay que volver a sentir. El sentido común, que nos lo dicen así, esto es sentido común, mentira. Sentido común es corazón, es el sentir común. Eso es lo que nos han pintado. ¿Vale? Claro. Entonces hay que abrirnos a las percepciones, a la intuición. Eso que comentaba antes, que antes se tenía mucho más, ¿no? Eras capaz de saber cuando un amigo necesitaba algo sin ver teléfono. Y tenemos esta capacidad perceptiva, intuitiva, mucho más desarrollada, que ahora parece que se lo dicen en las noticias de la tele y no nos queremos nada. Bien, los dos últimos puntos que quedan son la televisación de la enseñanza y la estandarización del arte y la cultura. La televisación de la enseñanza hace referencia al hecho de que nuestros dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, tienen funciones ligeramente distintas o complementarias, pero el hemisferio derecho es el holístico, el artístico, y el izquierdo es el lógico, racional. Entonces, fíjate que a partir de la cierta edad en la escuela, toda la enseñanza, toda la educación, todo el conocimiento se basa en el hemisferio izquierdo. Los niños ya dejan de pintar, todos se hacen redacción, todos se hacen escuchando y escuchando y repitiendo, ¿vale? Entonces, esta lateralización de la enseñanza es una limitación importantísima que nos está perjudicando, ¿vale? Hay que volver a añadir el arte, la cultura, la pintura, bueno, lo que dice Rudolf Steiner, ¿no? Todas las escuelas que incluyen la música, realmente las personas se desarrollan mucho mejor. Y los grandes pensadores del siglo XX, entre Einstein y otros grandes físicos, pues han tenido esta parte de músicos, Bach también era un excelente matemático y era músico, ¿no? Entonces, ves que las personas que realmente han desarrollado ambos hemisferios tienen una plasticidad cerebral mucho más grande. Entonces, empecemos a incluir la música, el arte, el teatro, el canto, la pintura en todo el aprendizaje. Cuando un niño está dibujando, el dibujo es absolutamente importante para representar el mundo simbólico de los niños, ¿no? Todo esto en la escuela, a partir de una edad, se castra y se limita. Y tenemos que volver a las inteligencias múltiples, a favorecer la conversación, el debate, en vez de la imposición y la razón que tiene el maestro, el profesor, pues volver a ayudar a los niños a aprender a pensar, a aprender a hablar de emociones, a aprender a expresarse a través del teatro. Estas escuelas que incorporan estos aspectos de la educación realmente son, tienen resultados mejores, ¿no? También en el tema de la cultura, normalmente solemos vivir como una estandarización y como una línea que parece que lo que se llama el mainstream, ¿no? Solamente hay una línea principal y el resto es como ruido. En cambio, pues hay que fomentar la variedad y la multiculturalidad y puntos de vista diferentes. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es así. Es el último punto. Entonces hay que crear con imaginación. Y la gente feliz tiene que crear un mundo feliz, ¿vale? Pero si nos centramos solamente en la desgracia y en la crítica, no vamos bien. Vamos a crear más dolores, ¿vale? Y hacerlo desde la armonía y la pluralidad, como tú has dicho muy bien, ¿vale? Bueno, estos son los puntos positivos que yo quería dar para ir hacia este despertar de la conciencia. Añadir poco más. Yo pienso que el futuro está por construir, pero tenemos que construirlo. Nosotros no vamos a esperar que nos lo cree el gobierno. Todo esto se va a caer. Deseo y espero que realmente vivamos los próximos años una profunda transformación de la sociedad. Pero no se va a dar si no la creamos. Entonces tú y yo y todos los que nos están escuchando somos copartícipes y co-creadores de este futuro que queremos.
Vamos a empezar a imaginarlo, a darle forma. ¿Vale? ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta para crearlo? Mira, yo he hecho lo hice ayer por la tarde, ayer por la mañana, hice una lista de palabras. Palabras llenas de esperanza, ¿no? Palabras como la verdad profunda, la ternura, el contacto humano, la libertad, la vida, la voluntad, el discernimiento, las ofrendas, la generosidad, la belleza, la solidaridad, el amor, construir con esperanza, la sensibilidad, la flexibilidad, la alegría, la paz, la fuerza creativa, la vida sagrada, la regeneración, la apertura, la claridad, la comprensión, la sabiduría, el apoyo mutuo, la sonrisa, la niñez, la armonía, la inteligencia, la bondad, el ingenio, la integridad, honrar la amistad, la belleza, la confianza, el afecto y el efecto. ¿Qué te parece la gratitud? Hay cantidad de palabras que podemos sembrar para este futuro que queremos. ¿Entiendes? Dejémonos de centrarnos solamente en la crítica de lo que no queremos. Es un grave error, porque ahí donde ponemos la energía, eso es lo que crece. Entonces, bueno, las hice así en unos minutos, tampoco no está limitada, ¿no? Pero, resumiendo un poquito lo que hemos explicado, primero hay que detenerse, hay que escuchar, porque si yo lo escucho no soy capaz de percibir al otro, el otro es espejo de mí mismo, y también escuchar cómo me hablo a mí mismo, qué estoy diciendo cuando hablo, qué me estoy diciendo cuando pienso, ¿vale? Y pensar a ver si soy consecuente, coherente con lo que yo pienso, o si solamente estoy repitiendo creencias de cosas que han dicho fuera. Y ese es un primer ejercicio, pero después hay que entrar a la acción. Ahora estamos obligados a entrar a la acción, todos. Tenemos que crear un mundo, está por crear. Pero ya no podemos estar esperando, a que venga alguien a resolverlo. Hay una parte activa que me corresponde a mí, y una parte activa que te corresponde a ti, y una parte activa que le corresponde a cada una de las personas para hacer para sí misma y para su propio entorno. Y así, con la conciencia en todo, y siendo muy conscientes de cómo utilizo el lenguaje y qué palabras elijo para relacionarme, es así como vamos a utilizar y abrir un camino nuevo hacia la conciencia. Hacia la conciencia con conciencia, no hay otro camino. Tenemos que recuperar los valores, la ética, la espiritualidad, por favor. No se puede dejar la espiritualidad fuera de todo esto. Muy bien. Al final hemos llegado a bueno, tocar todos los puntos, ¿no? que tenías pensado. Sí, sí. Yo creo que es un momento de trabajar mucho en red, de ayudarnos unos a otros, ayudarnos, de verdad, acompañarnos. Este individualismo férreo que se nos ha potenciado tanto, es la competitividad de las escuelas, ¿no? Y el deporte, que todo es competencia, ¿no? Pues dejar un poco de lado, trabajar en red y de forma no violenta. ¿Vale? Empezar a trabajar desde la aceptación de la diferencia y de la pluralidad que nos enriquece. Esto no es un freno, al revés, eso que nos hace tan variados y tan interesantes, ¿no? Entonces, no sé si quieres que hablemos de algo más. No, yo creo que hemos tocado un poco todos los puntos y no sé, si quieres decir algo para concluir y si no, lo Puedo decir dejamos aquí. una frase que me gusta mucho de mi último libro. Este lo voy a enseñar, porque esta semana. Estamos hechos de lenguaje. Ah, muy bien. Este es un libro que es trabajo de 10 años, en el que explico muchos de los temas que hemos tratado aquí, y también más, ¿eh? Qué es el lenguaje, cómo funciona, cuál es su origen, las lenguas, etc. Hay muchos temas. Pero tiene un eje que es la espiritualidad, esa profundidad y el sentir del lenguaje, ¿no? Me gustaría acabar con esta frase porque resume un poco todo lo que es mi life meeting. Dice lo siguiente: ¿cómo podemos desmontar este engaño? Volviendo a conectarnos con la naturaleza, para vivir una vida con conciencia, volviendo a usar la percepción, volviendo a utilizar todo el campo, no solo el cuerpo físico, escuchando las sensaciones, no solo las reflexiones. A partir de la reconexión con la tierra, el ser
toma unas referencias de integridad, de ética, de coherencia, de unidad. Hay que sentir el entorno para alcanzar el sentido profundo y esencial de la vida. Cuando estás sintiendo, la mente deja de creer para formar parte del saber y del ser. La sabiduría está en esta percepción. La conexión se hace en silencio, porque solo en silencio podemos escuchar la información que nos llega a través de la percepción y la sensibilidad. El ser que escucha no es manipulado. Muy bien. De alguna manera, tú como experta lingüista estás de alguna manera criticando la palabra, bueno, o quitándole una parte de su valor. Estoy reivindicando la palabra. Es tan importante la palabra que hay que usarla con sabiduría, porque cuando yo hablo pongo en marcha la energía. Entonces, si sé eso, fíjate que todos los sabios son parcos en palabras. ¿Por qué? Porque las usan con sabiduría, con conocimiento, sabiendo que esto genera, esta charla que hemos tenido tú y yo hoy, va a generar respuestas, va a generar movimientos de los que nos escuchen, porque solo el que escucha percibe. Quiero decir, parece una contradicción, pero el uso de la palabra favorece mucho el silencio, precisamente porque se le da un valor mucho más importante. ¿Qué es la música? La música es una suma de silencios. Sin silencios la música no tiene ritmo. Si pongo todas las notas juntas, no hay música. Entonces, para crear música necesito el silencio, la pausa, el ritmo. Pues el lenguaje es lo mismo. Cuando yo pongo en marcha la música de la creación, que la tengo a través del mejor barómetro de todo mi estado emocional, que es la voz, porque la voz indica nuestro estado emocional. Cuando tú hablas con una persona que conoces por teléfono, sabes si está triste o contento. Lo estás captando en su voz. Claro. Entonces, la voz es el indicador de nuestro estado anímico. A ver si tengo que enfocar el momento. Bueno, Disculpa, Carmen, yo la diría, batería. si, bueno, estamos concluyendo, bueno, Sí. si quieres acabar, si no, si quieres decir algo más, si no Me lo... ha gustado tu observación, me ha gustado mucho, porque normalmente las personas, yo que soy apasionada del lenguaje, necesito mis ratos de silencio importantísimos todos los días. Es decir, no podemos vivir solamente hablando. Hay que hablarnos y escucharnos, y para eso le hace falta este silencio, esta pausa, esta interiorización, este sentir, bajar al corazón, el sentir común, compartimos casi todo, y el contacto con la naturaleza, que de golpe nos damos cuenta que estamos interconectados con una maravilla, una creación maravillosa que nos rodea y que estamos muchas veces maltratando y subestimando, ¿no? Entonces, no es una contradicción, es al revés. Claro. Vale, pues ha sido un placer hoy escucharte y espero que la gente que que va a escuchar este vídeo también lo agradezca como lo estoy haciendo yo, y espero que tengamos otras ocasiones para volver a seguir hablando, y de nuevo, pues un gran abrazo y hasta pronto. Gracias a vos por tu trabajo. Muchas gracias.